En el siguiente video hablaremos acerca de desenlaces y medición de resultados. Asimismo, hablaremos respecto al caso propuesto de obesidad infantil y haremos un análisis de este caso respecto propiamente a los desenlaces y su medición. Nuestro grupo está conformado por Pablo Roa, Alejandro Blanco e Inés Gómez. Iniciamos hablando de los desenlaces, que es el resultado de un evento clínico o médico en el caso de los estudios en salud, que nos van a brindar respuestas y medidas respecto a efectividad y seguridad de un tratamiento o unas intervenciones que vamos a hacer respecto en algún experimento. Estos se pueden clasificar de diferentes maneras, como por su eficacia y la seguridad propia de cada uno de los tratamientos, y pueden ser también desenlaces que según su importancia o su impacto van a caracterizarse como primarios, secundarios o coprimarios. Del mismo modo, pueden ser un desenlace único o puede estar compuesto de algunas otras características propias de estos desenlaces. Puede ser positivo o negativo en cuanto a los resultados respecto a las enfermedades o los propios desenlaces esperados de cada una de estas intervenciones, y puede ser con adecuadas significancias clínicas o no. De esa manera, tiene que tener algunos criterios como ser relevante clínicamente para ser llevados a cabo en los estudios y deben presentar sensibilidad a los efectos del tratamiento. Es importante que puedan ser medibles y de esa manera puedan ser también interpretados. Así que propiamente un desenlace primario será un suceso que responde propiamente y directamente a la pregunta de investigación que se está realizando en el estudio. Y este debe ser el que represente en mayor medida el beneficio o no de lo que se está buscando respecto a la intervención. También entonces diremos que en el caso propuesto de la obesidad, del estudio de obesidad en las primeras infancias, hablaremos que el desenlace primario será la posibilidad o el impacto en reducción del índice de masa corporal al haber implementado un programa para ello. Respecto a los desenlaces secundarios, son aquellos desenlaces que son relevantes e importantes en el actuar y en el experimento clínico, pero realmente no son los que directamente responden a la pregunta de investigación. Estos se encuentran relacionados con los efectos secundarios y proporcionarán información sobre efectos terapéuticos que tienen relevancia, pero no son propiamente los que se están caracterizando el estudio. Tiene como propósito también brindar una mayor credibilidad en la interpretación de los resultados primarios. En el caso propuesto de la obesidad, podemos hablar de unos desenlaces secundarios como clínicos y paraclínicos. Podríamos ver en la medición del nivel de porcentaje graso, así como la medición de los pliegues cutáneos, que pueden en algunos estudios estar relacionados también con afecciones cardiorrespiratorias a lo largo de la vida de los pacientes obesos. Y propiamente la presencia de algunos laboratorios clínicos alterados que podrían también ser factores de riesgo para eventos cardiovasculares. Hablando entonces de la definición de las variables respuesta, iniciamos hablando de lo que es una variable. Encontramos en la literatura distintas definiciones de ella y propiamente en la matemática y en la estadística, una variable será un valor dado en una magnitud o medida que puede tomar el evento o la respuesta esperada, y esto comprendido dentro de una serie de valores posibles esperados para esas intervenciones. De esa manera, a grandes rasgos podemos caracterizar dos tipos de variables: las categóricas y las numéricas. Las categóricas serán las que agrupan o miden cualidades y atributos de algunas características de presentación de la población en estudio. Estos datos pueden agruparse y ser mutuamente excluyentes. De esta manera pueden también ser ordenados en un orden lógico o simplemente para caracterizar una forma de presentación de la variable. Mientras que las numéricas, que también conocemos como cuantitativas, van a describir un orden numérico y una propiedad medible en un valor numérico y una cuantificación propia de la variable. Así entonces, las variables categóricas podemos hablar que pueden ser nominales u ordinales. Las nominales nos van a generar, como su nombre lo dice, el nombre de las categorías o de las variables propiamente dichas, mientras que las ordinales
nos van a presentar una organización, un orden lógico, una consecutiva o incluso un orden jerárquico, pero entre ellas ninguna puede tomar un valor mayor a otro como fuera en las cuantitativas, que estas, las cuantitativas, podemos hablar de las variables discretas y las variables continuas. Como ya dijimos previamente, estas variables sí toman propiamente un valor numérico y de esa manera puede ser estudiado también con otro tipo de estadístico. Así que las discretas serán aquellas que toman números enteros no divisibles, mientras que las continuas, los números pueden ser divisibles e incluso el resultado puede ser un número infinito o decimal infinito. Para la propuesta del ejercicio de la obesidad, presentaremos la tabla de variables de los desenlaces primarios y secundarios como ya los hemos expuesto previamente. Para ello, la presentaremos mediante la forma de la medida o la magnitud en la que se va a presentar para el trabajo, qué tipo de variable sería y la herramienta de la medición o toma del dato de esta variable. Para el desenlace primario tenemos una variable continua generada por el cociente entre el peso en kilogramos y la talla en metros cuadrados, y las herramientas de medición será una báscula y un tallímetro. Para los desenlaces secundarios, que son el pliegue cutáneo, el porcentaje de grasa, tendremos la toma clínica mediante un evaluador a cada uno de los participantes de la muestra. La variable de pliegue cutáneo será una variable continua expresada en milímetros y tomada mediante un plicómetro o un caliper. La variable de porcentaje de grasa, asimismo, es también una variable continua representada por un valor porcentual de la grasa corporal total que se obtendrá mediante el método de Jackson-Pollock de 7 pliegues. Los exámenes sanguíneos o de laboratorio serán también valores continuos que se expresarán en miligramos decilitros, siendo ellos los LDL, los triglicéridos, el colesterol total y la glicemia. Estos serán obtenidos mediante una toma de muestra clínica y llevados al procesamiento del laboratorio. De esa manera encontramos los problemas de la medición y los métodos también para solucionar estos problemas. Iniciando con el desenlace primario de la reducción del índice de masa corporal, podemos presentar problema en la medición en el método de la medición, así también como en la forma del calibrado de las herramientas de medición. En el ejemplo y en el video vemos una báscula, la cual puede ser una báscula digital o una báscula clásica. Es importante saber utilizar adecuadamente esta báscula entrenando al personal para que tengamos la báscula sobre una superficie plana que no nos vaya a modificar la inclinación y esto no nos altere el peso. Asimismo, hay que conocer las características de estas básculas que a veces pueden cambiar entre kilogramos y libras y de esa manera podríamos tener un error en la medición. Así que hay que entrenar al personal en el uso de la báscula y también debe ser entrenado el personal en la adecuada forma de utilización de la báscula, en la manera en que el paciente del diseño muestral va a ser medido, pues cambia la posición del paciente, la ubicación de los pies en el espacio. Para la medición de la talla también podremos presentar problemas en el instrumento y en el personal. Por eso es importante revisar la calibración adecuada de cada uno de los instrumentos que se vayan a utilizar en las distintas sedes en las cuales se van a tomar las medidas para los pacientes, así como entrenar adecuadamente al personal, haciendo una muy buena postura en el momento de llevar el paciente al tallímetro y entrenarles en los puntos claves de esto, como son la extensión de las rodillas y el punto más importante, la orientación de la cabeza, que tiene que ser una línea recta paralela al piso entre el lóbulo de la oreja y el borde externo ocular. Una vez he obtenido adecuadamente la posición del paciente, y esto se hace mediante el entrenamiento del personal para disminuir los errores en la medición, podremos utilizar la cintilla deslizante superior de cada uno de los elementos, en este caso el tallímetro, para lograr obtener la medición real del paciente tocando la región superior de la coronilla o la cabeza del paciente. Para los desenlaces secundarios podemos también tener problemas respecto a la calibración del instrumento
y al personal quien toma la medida. De esta manera, podremos utilizar un caliper manual corriendo el riesgo de problemas del observador al digitar la medida o la toma propia de la medida. Por ello, podremos recomendar el uso de caliper automatizado que en su pantalla digital ordenará un número propio en milímetros del resultado de estos pliegues. Es importante asimismo identificar los 7 pliegues de tomar de la prueba de Jackson-Pollock y ellos serán adecuadamente enseñados y entrenados al personal de la toma. Respecto al desenlace del porcentaje de grasa, podremos utilizar diversas calculadoras que se obtienen de internet en donde adecuaremos cada uno de los resultados, como por ejemplo aquí colocar la medición en kilogramos si es hombre o es mujer, y deberemos entrenar al personal para que haga una adecuada digitación de los resultados obtenidos con el pliegue cutáneo. Es en este momento importante no solo hacer una muy buena capacitación en las herramientas de la calculadora, sino también tener muy en cuenta que el personal debe estar entrenado y con el tiempo suficiente para la concentración adecuada de hacer una debida digitación, pues los errores en digitación nos pueden generar errores en el resultado. Finalmente, haremos el cálculo mediante estas calculadoras y aquí podemos obtener el porcentaje de la grasa corporal total. Hablaremos entonces de los problemas de medición de los desenlaces secundarios de las tomas de muestra de laboratorio. Estas se realizarán mediante muestras químicas que en el curso de la historia pueden ser de forma manual, lo cual aumenta el riesgo también de errores en la toma, en la cantidad, en la medición del volumen o en los reactivos que serán presentados por el personal del laboratorio que lo deba realizar. Por ello, la recomendación para evitar estos errores es realizarlo de forma digitalizada mediante las máquinas y los insumos estipulados para ello. Finalmente, y es para todos los distintos problemas de medición, necesitamos, como ya lo hemos dicho previamente, un personal adecuadamente calificado, tanto para el uso de cada uno de los instrumentos, tanto para la calibración de los instrumentos, para la digitación de estos resultados y el uso de cada una de las diversas técnicas y las herramientas que puedan ser necesarias para llevar estas mediciones a cabo y que puedan ser confiables y válidas respecto a las conclusiones que podemos tomar.